Bueno, muchachos, aquí estamos de vuelta. Entonces estamos viendo el concepto de que con el cambio de flujo se crea una fuerza electromotriz en un circuito cerrado, aunque también se crea esa fuerza electromotriz en un circuito incluso cuando está abierto, siempre y cuando en su interior hay un cambio de flujo. Bueno, como ejemplo de sus aplicaciones, tenemos aquí, por ejemplo, eh, un flujo de agua creado por una presa, por ejemplo, ¿sí? Aquí podemos tener una de las paredes de la presa, ¿sí? Que almacena agua y entonces deja caer su flujo a través de un determinado orificio, ¿no? Bueno, el hecho es que el agua, si esta espira tiene un eje de giro, ¿sí? Tal como vimos en YouTube, que se puede crear una espira que gire eh, sobre cierto eje, entonces lo que va a pasar con esta espira, si es que la espira, bueno, en primer lugar, a ver, digan ustedes, está cayendo el agua, ¿sí? Hasta que llega a la base, hace un poco de espuma y lo que quieras, ¿sí? Y luego sigue su trayecto el agua, ¿sí? Pero aquí cae. Aquí lo que tenemos pues es energía mecánica potencial, ¿no? Porque está a cierta altura el agua. Cae al suelo y ahí cede parte de su energía a esta espira que está girando. La puse exageradamente grande solamente para ilustrar el fenómeno. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿qué va a pasar con la espira al ser sometida a una caída de agua? A ver, respondan por favor. ¿Qué va a pasar con la espira? Va a rotar. Va a rotar, ¿sí? Efectivamente va a rotar. En este caso, la rotación sería así, ¿sí? Y supongamos ahora que sometemos esa espira a un campo magnético con un imán, ¿sí? Hay un campo magnético. Es decir, la espira va a estar rotando dentro de un campo magnético. Entonces, en algún momento la espira va a estar así, con el campo, aquí está el giro, el eje de giro y el campo magnético va a incidir así. En este momento, pues el flujo pues va a ser simplemente B por A. ¿Por qué? Porque el campo magnético es perpendicular al área de la espira. Ahora, la espira está girando. Entonces, en otro momento, la espira va a tener esta orientación. ¿Sí? Pero el campo magnético sigue siendo constante. Entonces va a haber un cierto ángulo entre la espira, esta sería la normal de la espira, y la dirección del campo. De tal forma que el flujo en este caso ya sería B por A por el coseno de teta. Porque recuerden que el flujo es B punto A. Bueno, en otro momento la espira va a estar así, horizontal, ¿sí? El campo va a estar así. Y entonces B por el A por el coseno de teta, pues va a ser cero, ¿no? ¿Sí?
porque la normal va a ser perpendicular al campo. Entonces vean cómo en el tiempo T1, en el tiempo T2 y en el tiempo T3, el producto de B por A es diferente. O sea, el flujo está cambiando en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a producir en esta espira que está girando? Si el flujo Estaría, está cambiando en el tiempo, ¿qué se va a producir en los extremos de la espira? estaría produciendo una corriente, ¿no? En primer lugar, en primer lugar estaría produciendo un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico, ¿sí? En primer lugar. Y en consecuencia de eso estaría produciendo una corriente. O sea, lo primordial es que no se olvide de esto, de que hay un potencial eléctrico que es igual a menos d phi b en dt. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday. Y entonces, si los extremos de esta fuente de energía potencial están ligados a un circuito, entonces pueden producir corriente, ¿sí? Pero por ejemplo, si el circuito está abierto, se puede producir una FEM, es decir, una diferencia de potencial, pero no necesariamente va a producir corriente. Bueno, sea como sea, lo que tenemos ya es una fuente de energía por unidad de carga, que es el potencial. Entonces, estos son las fuentes de energía que mayoritariamente tiene nuestro país, ¿sí? La fuente de energía producida por la energía mecánica de las caídas de agua, ¿sí? Que hacen girar no una, sino miles de espiras, ¿sí? Y cada espira contribuye con su fuerza electromotriz y juntas todas son las que finalmente alimentan a las ciudades, a los hogares, a las fábricas, a los transportes, etcétera, etcétera, transportes eléctricos. Entonces, es una de las consecuencias de la ley de Faraday. Todo esto, todo, esta, todo este sistema prodigioso de ingeniería, digo prodigioso porque imagínense, alimentar una ciudad como la nuestra, que tiene alrededor de 10 millones de habitantes, todas conectadas a energía eléctrica, o como la zona metropolitana que tiene más de 20 millones de habitantes, todos con su lucecita y fuentes de energía eléctrica en sus casas, pues todas esas fuentes vienen en gran medida de hidroeléctricas. ¿Por qué hidroeléctricas? Porque son las caídas de agua las que hacen rotar a las espiras, las cuales nos proporcionan una FEM y a través de la FEM es que se distribuyen la corriente de las casas, de los medios de transporte, de las fábricas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas esas consecuencias de la ingeniería vienen de esta sencilla fórmula. ¿Sí? Bueno, no sé si quede claro esto. Perdón. Sí, profe, va bien. Sí. De hecho, miren, yo les recomendaría que para complementar estas exposiciones, ustedes consultaran los videos que hay en YouTube que son muy ilustrativos de esto. Por ejemplo, lo que se está vendiendo ya actualmente son fuentes de energía que hacen prender focos, por ejemplo, haciendo rotar espiras con corrientes de agua. Es decir, conectan, conectan el sistema de espiras que está dentro de una caja, la conectan a una corriente de agua
Y con eso, pues logran prender focos, ¿no? ¿Sí? Digo, esto y esto son evidencias del mismo fenómeno, ¿sí? El agua que hace mover aquí adentro espiras, o sea, adentro hay una turbina que hace que esto gire, y de aquí sacan la fuerza electromotriz, la cual produce corriente para prender el foco, ¿no? Eso si se meten a YouTube, a fuentes de energía movidas por agua, van a encontrar muchos ejemplos de esto, ¿sí? En fin, que pueden ilustrar el fenómeno de tantas maneras en la actualidad, que pues esto ya se vuelve no nomás un hecho teórico y puramente verbal, ¿no? Y puramente ilustrativo, sino que ustedes lo pueden ver en los múltiples diferentes videos que hay en YouTube. Bueno, pues el hecho es que ya matemáticamente está establecido esto, ¿no? Eh, una vez más nos encontramos con algo que a mí en particular me sorprende mucho, ¿no? Que esos experimentos que hizo Faraday encerrado en su laboratorio, ¿sí? Sometido a todos los ambientes tóxicos que a veces puede haber en un laboratorio cerrado, porque él, para comprobar si los circuitos que hacía estaban bien soldados, pues usaba mucho el mercurio, y cuando el mercurio se calienta pues se emite gases tóxicos, y entonces él, de hecho, ya en su vejez padecía de algo parecido al Parkinson, ¿no? Le temblaba mucho el pulso por tanto mercurio que en forma de gas aspiró durante sus experimentos. Bueno, lo que quiero decir es que esta, sus experimentos, en los cuales con un amperímetro encontró que el movimiento relativo entre una fuente de campo magnético y un circuito cerrado, el movimiento relativo eh, producía esta fuerza electromotriz. Es decir, uno puede producir esta fuerza, por ejemplo, uno puede tener una bobina, ¿sí? Aquí un amperímetro para medir la corriente y un imán. Entonces, si uno mueve el imán de aquí para acá, pues se va a producir una corriente. Si uno aleja el imán, se va a producir otra corriente, y el amperímetro va a marcar esa corriente en sentido contrario. Aquí lo que estamos haciendo es mover el imán con respecto a la bobina. Pero lo mismo podríamos hacer haciendo esto, teniendo la bobina ¿sí? conectada a una fuente. Bueno, no, aquí a un amperímetro mejor. A un amperímetro, y aquí el imán. En este caso movimos el imán con respecto a la bobina. En este caso vamos a mover la bobina con respecto al imán. Y de todos modos, ese movimiento relativo va a producir una corriente. Es decir, que lo que importa es el movimiento relativo entre la fuente de campo magnético y el circuito, que en este caso es una bobina. O lo mismo que podemos hacer es mover simultáneamente el imán y la bobina, y de todos modos, mientras haya un movimiento relativo, se produciría una fuerza electromotriz. Entonces, que quede claro eso, lo importante es el movimiento relativo entre la bobina y el imán, o entre una espira y un imán. Bien, bueno, todo este hecho experimental, les digo, viene resumido en este lenguaje matemático. Esta expresión matemática tan sencilla sintetiza toda una cantidad, cientos de experimentos que hicieron Faraday y otro tipo de investigadores en el siglo XIX.
A mí me impresiona que tantas horas de trabajo y tantos resultados finalmente llegan a una conclusión tan sencilla, ¿sí? Tan extremadamente sencilla. Ujú. Aquí detrás de eso pues hay muchos tornillos, clavos, alambre, mercurio, en fin, todo lo que puede pasar dentro de un laboratorio. Y finalmente tanto trabajo, tanto sudor, lo, concluye en esto, ¿sí? Ahora, evidentemente que esto es una expresión matemática, no es una expresión, no es un hecho experimental, sino es una expresión matemática. Por lo tanto, esta expresión matemática nos permite y ahora pasar a otro espacio, que es el espacio de las matemáticas. Entonces vamos a ver qué circuitos se pueden hacer con esto. Bueno, antes de eso hay que hablar de la ley de Lenz. Lo que nos dice la ley de Lenz es que todo cambio en un circuito o sea, puede ser la corriente, el voltaje, ¿sí? Provoca una reacción en el circuito que tiende a impedir el cambio, ¿sí? Es lo que dice la ley de Lenz. Y es lo que vimos anteriormente, que si teníamos una espira y le acercamos un imán, la espira contrarrestaba la disminución o el aumento de flujo, creando un campo magnético que se oponía a, a la disminución o al aumento del cambio producido por un elemento externo. Es lo que dice la ley de Lenz. Es una de tantas expresiones. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, se puede ver en acción la ley de Lenz cuando ustedes bruscamente un aparato que esté funcionando, un aparato que consuma corriente, lo desconectan con un jalón del enchufe, ¿sí? No sé si se han dado cuenta que cuando lo desconectan se produce una chispa, una corriente. Espero que lo hayan notado. Cuando hacen eso, arrancan bruscamente eh, un, un alambre que está conectado a la línea, lo arrancan bruscamente, brinca una chispa, que es la corriente que tiende a seguir circulando a pesar de que ustedes trataron de interrumpirla. Bueno, fíjense para la próxima vez que hagan ese tipo de cosas. Bueno, ok. ¿Nadie de ustedes no ha observado eso? La chispa que brinca del enchufe hacia el alambre cuando lo quitan bruscamente. Sí, pero muy pocas veces. Bueno, pues uno diría, bueno, pues ya desconecté el alambre de la clavija, ya saqué la clavija de la conexión, pues ya no debe haber corriente y sin embargo, por un momento prosigue la corriente, aunque en sentido inverso, ¿sí? O más bien tendiendo a impedir el cambio. Bueno, ok. Entonces vamos a ya pasar a la parte matemática. Vamos a analizar el circuito L, R, ¿sí? Pero vamos antes a explicar qué significa este término L, que se le conoce como la inductancia.
¿sí? Inductancia. Y se mide en henries. ¿Sí? Pone aquí, seguiría esto de aquí. Bueno, vamos a ver qué ocurre con un circuito, con el tantas veces analizado circuito de una bobina. Bueno, entonces tenemos aquí una bobina, está conectada a una fuente, tiene corriente, ¿sí? Tiene cierta longitud L, vamos a poner aquí L, es su longitud, carga una cierta corriente I y está en el vacío o en el aire, ¿sí? ¿Sí? Bueno, recuerden lo que hemos visto una y otra vez, que dentro de la bobina, y esto también lo hemos comprobado ya bastantes veces en el laboratorio, que dentro de la bobina el paso de una corriente crea un campo magnético. Bueno, este campo magnético pensamos que en principio y como una buena aproximación es mu0 NI. Esa es la magnitud del campo magnético y es un campo que consideramos que es constante en el interior de la bobina. Entonces, si tenemos para cada espira de la bobina un campo magnético constante, ¿sí? Entonces, el flujo para una espira pues va a ser simplemente B por A. Entonces, flujo va a ser B por A. Pero B es mu0 NI. ¿De acuerdo a esto? Multiplicado por el área de la bobina, ¿sí? La sección transversal. Ahora, si nos damos cuenta, el flujo para cada bobina va a cambiar o va a ser el mismo para cada bobina. Digo, para cada espira. A ver, la pregunta es esta. ¿Puede diferir el flujo de campo magnético para todas las espiras que conforman una bobina? No, No, ¿por qué razón? porque estamos suponiendo que el campo es constante. Ok, Además, todas están en la misma área transversal, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, ahora vamos a hacer otra cosa interesante, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de enlaces de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que supongamos que nosotros, en vez de esta fuente de corriente constante, ponemos una fuente de corriente variable. O si no, para que no nos metamos por de pronto en las fuentes de corriente variable, que hacemos que el campo magnético en su interior sea un campo magnético
que sea función del tiempo. O sea, que no sea constante. Por ejemplo, ¿cómo? Colocando todo esto, bueno, sí vamos a meter finalmente en esto, en una fuente variable de corriente. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo? Eh, ¿Qué va a pasar si estamos variando la corriente? Entonces, ¿qué va a pasar eh, en cada... ¿qué va a pasar en los extremos cuando estamos variando la corriente? El flujo para cada espira va a variar. A ver, díganme ustedes. Mantengo la sección transversal, pero pongo un campo magnético que varía en el tiempo. ¿Qué va a pasar entonces con el flujo para cada espira? Recuerden que el flujo es esto, pero estamos metiendo ahora un campo, una corriente variable. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo? A ver, esto es constante, esto es constante, esto es constante, pero esto es una función del tiempo. Entonces, phi, ¿qué va a ser? También va a ser variable. También va a ser variable una fuente, un flujo variable. Bueno, entonces si el flujo es variable, ¿qué se va a producir como consecuencia en la bobina? ¿Qué se va a producir en la bobina? Una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz. Pero esa fuerza electromotriz, fíjense, cada espira en particular va a producir una fuerza electromotriz. Pero son espiras que, si bien lo ven, están conectadas en serie, porque una le sigue a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Entonces, la fuerza electromotriz total va a ser la suma de las fuerzas electromotrices aportadas por cada espira. ¿Sí está bien? A ver, fíjense. Cada espira produce una fuerza electromotriz porque tiene un flujo variable, pero son muchas espiras. Vamos a decir que son n espiras. Entonces, va a haber n fuerzas electromotrices que se suman. Por lo tanto, vamos a decir que la fuerza o que el flujo total, que es el que nos importa, total, va a ser n veces el flujo individual de cada espira. ¿Sí? Bueno, y lo que se encuentra, se ve aquí, que el flujo total que es n phi b, es proporcional a la corriente, porque la corriente es la misma para cada espira. Bueno, a esto, debido a su efecto sumado para producir fuerzas electromotrices, es decir, que están enlazadas las fuentes electromotrices, se le llama enlaces de flujo. Enlaces de flujo. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo quedaría esto? Es N por el campo magnético de una espira. Pero el campo magnético de una espira, a ver, ustedes díctenme, ¿sería cuánto? A ver, aquí está ya. Entonces sería N, ¿por qué? Díctenlo. N veces el flujo de cada espira.
¿N qué? A ver, díganme por favor. Sería por mu sub 0, ¿Sí? n, ¿N? la intensidad. Ah, ya la puso, ¿no? Ah, pero ya, sí, sí. Y por Mu el área. 0, mu 0 NI y por el área. Y entonces, en conclusión, el FIBE total sería mu 0 N, pero N ¿cuánto vale? Es el número de espiras por unidad de longitud. M mu 0, ¿sí? Y luego estamos multiplicando aquí por N. Parece que nos faltó aquí la... Perdón, aquí está mal. Nos faltó aquí la N. Mu 0 NI por A y por N mayúscula, perdón. Aquí está esta N, ¿sí? Entonces aquí ¿qué sería? Mu 0, sustituyendo el valor de N, ¿qué sería? ¿Cuánto sería? A ver, vean aquí mu 0. En vez de N pusimos N entre L, multiplicado por N, ¿qué sería? N cuadrada. N cuadrada entre L por el área y por I. ¿Sí? Bueno, lo que quiero resaltar aquí es que todo esto que está aquí es una constante. ¿Sí? Mu 0 es una constante, el número de espiras es constante, la longitud es constante, el área es constante y lo único variable aquí es I. Entonces, si a esta constante la llamamos L, que sería mu 0 n cuadrada entre L por A, ¿sí? ¿Cómo quedaría finalmente expresados los enlaces de flujo que son los enlaces totales? ¿Cómo quedarían expresados? A ver, ¿esto cómo se reduciría? A L por I. Phi B total es igual a L por I. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, ¿o qué diferencia tiene? ¿Cuál es la diferencia entre este término y este término? Que estos términos, fíjense, describen al objeto con el que estamos trabajando. No tienen en absoluto nada de electricidad ni de magnetismo. Mu 0 es una propiedad del vacío o del aire. N es el número de vueltas que tiene nuestra bobina. L es la longitud de la bobina. A es la sección transversal de la bobina. ¿Sí? Entonces, esto describe al objeto. ¿Sí? Y ya donde entra la parte eléctrica es en esto. Entonces son dos cosas diferentes. Conceptualmente son dos cosas diferentes. La descripción del objeto y el fenómeno eléctrico que estamos aplicando en el objeto. ¿Sí? Bueno, entonces a esto se le llama inductancia. Lo voy a poner aquí. Inductancia. ¿Sí? Y se mide en henrys. En henrys. Lo voy a poner así o también con H minúscula. ¿Sí? Bueno, pues
la ventaja matemática entonces la fuerza electromotriz pues sería, como es la derivada del flujo total con respecto al tiempo, pues nos quedaría menos L por DI en DT. ¿Sí? Y entonces ya tenemos estos tres recuadros: la inductancia, los enlaces de flujo totales, que son proporcionales a la corriente, y la fuerza electromotriz que se produce en una bobina, en este caso, ¿sí? Que sería simplemente menos la inductancia por DI en DT. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Por ejemplo, se ve aquí que la fuerza electromotriz no solamente depende de la variación de la corriente con respecto al tiempo, sino también del valor de la inductancia. Nos convendría, por ejemplo, para multiplicar por 10 a la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje producido, no solamente multiplicar por 10 a la DI en DT, sino, por ejemplo, multiplicar por 10 a la inductancia. Ahora, ¿cómo podemos variar el valor de la inductancia? A ver, observen usted, ¿cómo podríamos variarlo?